El texto que vamos a estar entonces meditando en este día está tomado según San Mateo, capítulo 22, los versículos 1 al 14. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas. Pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar otros siervos y les dijo: díganle a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios. Y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supo de esto, se enojó. Así que envió a un ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la fiesta de bodas ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan por las encrucijadas de los caminos. Inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron por el camino y juntaron a todos los que encontraron, lo mismo malos que buenos. Y la fiesta de bodas se llenó de invitados. Cuando el rey entró para ver los invitados, se encontró con uno que no estaba vestido para la boda. Le dijo: amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: aten a este de pies y manos y échenlo de aquí a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es la verdad y porque el Espíritu Santo es nuestro guía y nuestro maestro para el estudio de tu palabra. Y hoy decimos: háblanos, Señor, porque tus siervos escuchamos. Amén. Podemos sentarnos. ¿Cuál es el banquete, fiesta o cena más espléndido donde usted ha sido invitado? ¿Cuál fue su reacción cuando fue invitado a esa cena? ¿Y usted cómo fue vestido? Estas preguntas nos ayudan a ubicarnos un poco en lo que el texto de la palabra nos dice el día de hoy. Recuerden que las escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ilustran el reino de Dios como una fiesta, como una cena o como un banquete. Estos son sinónimos de un mismo evento. El Antiguo Testamento, Isaías, que leímos hace un rato atrás, nos habla de lo mismo, ¿no? Un banquete que el Señor prepara. Y el Señor Jesucristo, en sus parábolas y en sus enseñanzas, usó mucho para ilustrar lo que es el reino de Dios, hablar de una fiesta, de un banquete, a la cual muchos son invitados, pero pocos son los que entran en ella, ¿verdad? Y quiero proponerles para que estudiemos el día de hoy esta parábola, como que 3 puntos que nos van a ayudar a analizar, profundizar y aplicar lo que la palabra de Dios tiene para decirnos en el día. Vamos a ver quién es el público al cual Jesús dirige esta parábola. Segundo, vamos a explicar la parábola. Y tercero, vamos a aplicar la parábola a la vida de nosotros el día de hoy. Empecemos entonces con el público al cual
fue dirigida la parábola. Pero antes de esto, permítame decir algo, y es que Jesús acostumbraba a hablar por medio de parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas es una manera de explicar grandes verdades por medio de ejemplos de cosas cotidianas de las cuales nosotros podemos asimilar. Por ejemplo, para las personas que han sembrado trigo, Jesús, al referir la parábola del sembrador, era fácil entender. Al hablar del trigo y de la cizaña, o sea, de la buena hierba y la mala hierba. Al hablar de las ovejas, de los corderos, de todo, Jesús usa todo lo que encuentra a su alrededor para ilustrar lo que es el reino de los cielos. O sea, cómo actúa Dios en su reino. Y con esto en claro, entonces ahora sí podemos ver cuál es el público al cual fue dirigida la parábola. El capítulo 21, versículo 45, dice: cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entonces quisieron aprender a Jesús, pero tuvieron miedo porque la gente lo consideraba un profeta. Entonces, ¿a quién refirió el Señor la parábola? Y bueno, el versículo 1 del 22, y volvió a hablarles. ¿A quién volvió Jesús a hablarles? A los líderes de los sacerdotes, o sea, a los líderes religiosos. Él ya les había dado 2 parábolas y ahora les da una tercera. Al que no quiere caldo, es cierto, se saben bien lo que dice el resto de esa frase, ¿no? Con la primera no quisieron oír, con la segunda y lamentablemente con la tercera tampoco. Porque tenían un corazón duro. Entonces, esa parábola Jesús la dirigió a los líderes religiosos de Israel. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, los fariseos y todo ese grupo de personas que debían ser los que promovieran la fe, pero ahora se convirtieron en una piedra de tropiezo. Y no fue en sí por la religión, sino por la dureza del corazón de ellos. El público de hoy somos nosotros. ¿Y por qué esta parábola está en la palabra de Dios? Porque nosotros tenemos la misma inclinación de los fariseos y de los sacerdotes de inclinarnos a confiar en nosotros mismos y a no confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona y en la obra de Jesús. A eso le llamamos el legalismo. Personas que terminan confiando en que soy bueno porque me visto de esta manera, porque no como estos alimentos, porque voy tales y tales días a la iglesia, porque soy mejor que los demás, porque pienso de esa o de la otra manera, y apartan su corazón de lo que verdaderamente vale ante Dios, que es Cristo y su justicia, y terminan creyendo en sí mismos. En el libro de los Salmos se dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos ahora a la explicación de la parábola. Entonces, ¿a quiénes fue escrita? En primer lugar, o destinada mejor, a los líderes religiosos con los cuales Jesús estaba confrontando en ese momento. A la iglesia, y por supuesto usted y yo estamos también escuchando esta parábola que Jesús hoy nos está hablando para advertirnos sobre la dureza de corazón y sobre lo que implica el hecho de confiar en nuestra justicia y no en la de Dios. Vamos a explicar la parábola. Ustedes la escucharon
Y entonces van a recordar muchos detalles de la parábola. La parábola comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas. ¿Quién es ese rey? Es Dios, ¿cierto? Y era para su hijo, ¿no? Que es el reino de Dios. Por eso dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una boda para su hijo. Entonces, el reino de Dios es el enfoque que Jesús quiere mostrar a los oyentes de la parábola. Y habla entonces del rey, del hijo, que nos habla, por supuesto, del Señor. Y habla de un grupo de siervos que fueron enviados, bueno, varios grupos, pero vamos a hablar de los primeros. Unos fueron, y resulta que, ¿qué pasó con la gente? Nadie quiso ir. Nosotros decimos que a son de comida todo el mundo va, pero mire que no, eso no es cierto, ¿no? Nadie acudió. Y como ya todo estaba preparado, los corderos, el vino, todas las cosas que hacían parte de ese banquete, entonces manda a un segundo grupo de siervos, de sirvientes, y ellos van, ¿y qué pasa? Dice que uno se fue a la labranza, o sea, estaba trabajando en el campo y dijo, yo no tengo tiempo para eso, primero es el trabajo, y se fue. El otro se fue a negociar, porque posiblemente su prioridad era el dinero, otras cosas, y se fue. Y los que quedaron, cogieron a los siervos, los torturaron, los maltrataron y los mataron. Y entonces el rey se da cuenta de eso y manda al ejército para que los aniquile, ¿no? ¿Quiénes son estos siervos? Estos siervos son los profetas del Antiguo Testamento, que una y otra vez los judíos despreciaron, mataron y persiguieron. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la vida del profeta Jeremías, el profeta Jeremías fue perseguido, encarcelado, fue puesto en una cisterna. Ustedes saben que una cisterna es un pozo, ¿no? Lo que nosotros llamamos un pozo. Y allí dijeron, pues cuando llueva, cuando el agua allá se va a ahogar, y no pudieron deshacerse de él. Hicieron toda clase para matarlo. Dios tenía un propósito con Jeremías de anunciar el juicio que vendría sobre la nación. Otros profetas murieron, ¿cierto? No corrieron, quizás diríamos, con la misma suerte de Jeremías. Más adelante, en el capítulo 23 de San Mateo, en el versículo 37, el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a todos los que te son enviados. Cuanto quise juntar a tus hijos, como junta la gallina a sus polluelos, pero no quisiste. Entonces los siervos que fueron matados y torturados y todo, eran los profetas. Entonces, ¿quiénes fueron los invitados? El pueblo de Israel, los israelitas, el Antiguo Testamento, ese pueblo que Dios le envió siervos para que le predicaran la palabra, y ellos los menospreciaron. A otros los mataron, a otros simplemente los ignoraron, y sin embargo Dios los envió. Pero luego viene otro grupo de personas, otros siervos, en el versículo 8. Y estos siervos van con una misión. Se les dice que vayan, en esta versión, la Reina Valera contemporánea dice que vayan por las encrucijadas de los caminos. O sea, lo que está diciendo, y pensemos un poco en los caminos de herradura, ¿cierto? Que llamamos nosotros en nuestro lenguaje coloquial.
hay varias encrucijadas. No, ese canalón de ahí va para la vereda X, el otro va para la Y, la Z. Cada uno toma. Y él dice, vayan por esos lugares, por uno y otro lado, y a todos los que se encuentren, tráigalos, buenos y malos. Tenga en cuenta esos detalles, buenos y malos. La invitación era solo para los buenos. Dice, traiga los buenos y los malos. Para todos. Y entonces la fiesta se llenó. Pero aparece un hombre, diríamos nosotros, colado, ¿no? Que ahí se metió y el rey dice, ¿y este qué? No estaba vestido apropiadamente. Pero hay algo más, porque es que nosotros de pronto lo podemos justificar si no vemos el contexto de la palabra. No tenía plata, no tenía más ropa. En ese entonces, cuando un rey hacía una fiesta, el rey proveía el vestido y la manera como la gente debía ir vestida. Entonces este hombre despreció el vestido, no quiso ir vestido como se le indicó, y por eso es que dice que no tenía nada que decir. O sea, cuando le dijeron ¿por qué viniste así?, quedó callado y lo sacaron de ahí a perder. Y entonces termina diciendo ese pasaje que nosotros sabemos de memoria, porque muchos son los llamados. ¿Quiénes son esos muchos? Todos los que oyen la palabra, ¿cierto? Y pocos los escogidos. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Y eso vamos a ver en la aplicación. Entonces ya hemos visto a quién va dirigida la parábola, ya hablamos un poco de la parábola. Ahora vamos a aplicar esa parábola a nosotros, porque no nos podemos quedar allá a los fariseos, esos. Ahora nosotros, pensemos en nosotros. Una aplicación, hermanos, es que la falsa justicia de los líderes religiosos los lleva a menospreciar el llamado del evangelio. Dios envió los profetas que les hablaron del reino de Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Menospreciaron, los mataron, los persiguieron, los ignoraron. Porque muchos líderes religiosos sentían que eran mejor. Y lo peor de los fariseos y de la clase religiosa en la época de nuestro Señor es que ellos pensaban que inclusive eran mejores que Jesús. Entonces esta primera aplicación nos lleva a pensar que no debemos confiarnos de que nosotros somos buenos. Al reino de Dios no vamos porque seamos buenos, porque ninguno es bueno. Nadie es justo. Romanos capítulo 3 dice que todos hemos pecado, que sobre todos está el juicio. No hay ni siquiera uno justo. Y lo bueno que a veces, porque alguien podría decir, pero es que hay gente que hace cosas buenas, pero las hace para su propia gloria y no para Dios. Para que lo reconozcan, para que le digan a usted cómo es de buena persona, cómo es de entregado, y eso ante Dios no vale. Isaías 64 dice, todas nuestras obras son trapos de inmundicia. Entonces ante Dios no podemos decir, no Señor, yo soy tan bueno. Eso es como paja que arde si le decimos eso a Dios. Porque entonces los fariseos serían la mano derecha de Dios en el cielo. Porque eran los hombres más justos y rectos ante los hombres. Por eso, o sea, los fariseos, no pensemos que los fariseos eran por ahí gentuza. Eran personas demasiado estrictas.
hasta en la manera de vestir. Por eso el Señor decía que ellos usaban unas filacterías, era la palabra, que eran unas mangas que ellos se ponían doradas y las movían para ser vistos por la gente. Se sentaban en las primeras sillas de la iglesia, ¿cierto?, del templo. Ocupaban los lugares más importantes. La gente los admiraba. Pero eso, Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Usted sabe qué es un sepulcro blanqueado? Vaya a una tumba que puede que la hayan pintado, le hayan puesto mármol, pero destápela y abra lo que hay ahí. Eso es un sepulcro blanqueado. O sea, estaban muertos en sí. O sea, puede ser muy bonito la lápida, pero por dentro está el muerto. Y así nos puede pasar por fuera, y por eso la religión verdadera no es la exterior, sino la del corazón. O sea, no nos salvamos porque las mujeres usan falda larga, porque los hombres nos ponemos corbata o nos vestimos de una manera u otra, sino porque Dios ve el corazón. ¿Y quién cambia nuestro corazón? El Señor. Los siervos, otra aplicación es la iglesia. ¿Se acuerda que fueron enviados unos siervos para que fueran por los diferentes lugares? Esa es la iglesia. Los cristianos vamos por todos los lugares predicando la palabra, anunciando el reino de Dios, el banquete del reino de Dios. Muchos no. ¿Y a quienes les predicamos el evangelio? La parábola dice a buenos y a malos. Porque toda la humanidad necesita del evangelio. Otra aplicación es que algunos aparentemente están en el banquete, pero no están vestidos para la ocasión. Es decir, que en la iglesia visible, como también lo dice la Confesión de Augsburgo, siempre hay buenos y malos, ¿cierto? En todo. Pero pensemos en el vestido de ese hombre. ¿Por qué era tan importante? Porque lo que hace Jesús con nosotros es cambiarnos la vestidura que tenemos. Y les voy a dar un ejemplo para que entendamos eso un poquito mejor. Y es con una parábola. La del hijo pródigo, que todos sabemos la del hijo pródigo. Cuando el hijo vuelve a la casa del padre, ¿qué hace el padre? Remiéndale los chiros que trajo. ¿Qué dice? Póngale la mejor ropa, póngale un anillo y maten el mejor becerro. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque es que el hijo pródigo somos cada uno de nosotros. Cada uno de esos invitados buenos y malos somos nosotros. Pero ¿quién nos viste? El Rey. ¿Y de qué nos viste Dios? Entonces Efesios 4 dice de la justicia de Cristo. Así Dios nos viste. Entonces uno puede decir, pero yo me sigo vistiendo igual. Sí, pero ante Dios es como si ya los vestidos viejos que teníamos ya ahora son nuevos. Y el libro de Apocalipsis dice que las vestiduras han sido lavadas en la sangre del Cordero, o sea, en la sangre de Cristo. Y aquellos que tienen vestiduras resplandecientes, ¿cuáles? Las de Cristo. No las que nosotros cosemos, no las que nosotros nos hacemos, ¿cierto? Sino las que Cristo mismo pone en nosotros. Es decir, su justicia perfecta y su amor. De esta manera, hermanos, es que vivimos en el reino de Dios. Ya hemos sido invitados, ¿cierto?, a la fiesta de bodas del Cordero. ¿Y por qué estamos invitados? Porque el Señor nos ha hablado por su palabra. Ahora que estamos revestidos de Cristo, entremos al banquete del reino de Dios y disfrutemos de toda bendición que el Señor ha preparado
para nosotros. Amén. Amén.